Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro tercer programa mensual Felicidad dentro de la familia desde la radio Onda Cabanillas en el dial 107.0. Os acompañaremos el primer domingo de cada mes desde las 4 a las 5 de la tarde. En este espacio radiofónico hablaremos sobre la convivencia y el bienestar dentro de la familia y para ello vamos a aportar consejos y pautas psicoeducativas para lograr este objetivo. Está enfocado a padres, hijos, hermanos, parejas y en definitiva a cualquier persona. En el programa contaremos con expertos en la materia que nos ayudarán con estas situaciones familiares que pueden generarnos ciertas dudas o preocupación. Entrevistaremos a algunos invitados que nos van a contar su propia experiencia personal. También os vamos a contar las noticias más destacadas relacionadas con la temática del programa y hablaremos sobre las actividades educativas y culturales más interesantes para disfrutarlas en familia. Felicidad dentro de la familia es un espacio radiofónico interactivo y didáctico cuyo objetivo es conseguir la felicidad y la de los tuyos. ¿Nos acompañas? Mi nombre es Laura López y me acompañan Elisa Esteban, psicóloga sanitaria. Buenas tardes, Elisa. Buenas tardes, Laura. También nos acompaña Rocío Orostíbal Pliego, maestra y formadora de los centros educativos Formanous. ¿Qué tal está, Rocío? Hola, buenas tardes, Laura. Pues ya entrando en materia, empezamos el programa y vamos a hablar en este programa de hoy sobre las adicciones conductuales. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues a aquellas adicciones en las que no interviene ninguna sustancia química, como por ejemplo la adicción a los videojuegos, al teléfono móvil, al juego, etc. El Ministerio de Sanidad ha incluido por primera vez en el año 2018 las adicciones a las nuevas tecnologías en el plan de adicciones y según los datos del Gobierno, el 18% de la población entre 14 y 18 años realizan un uso abusivo de las nuevas tecnologías. Los tiempos cambian y el acceso a Internet propicia que se desarrollen nuevas adicciones entre los adolescentes, como la ludopatía y el juego online. Solo en Madrid, los locales de casas de apuestas han crecido un 300% y ya hay alguna propuesta por parte del Gobierno para limitar la publicidad de este tipo de juegos. Comenzamos también con nuestra primera sección, en este caso se llama Nuestros Protagonistas, y Rocío Orostíbal ha hablado con el presidente de Proyecto Hombre, así que vamos a ver qué es lo que nos ha contado Rocío, que le ha preguntado. Vamos allá con la entrevista. Muchísimas gracias, Modesto, por haber querido que te entrevistemos en nuestro programa de radio Felicidad dentro de la familia de Onda Cabanillas. En este programa estamos abordando el tema de las adicciones y queríamos conocer de primera mano vuestro proyecto y la labor que lleváis a cabo. Lo primero de todo, cuéntanos qué labor desarrolláis en el centro en general. Sí, el Proyecto Hombre aquí en Guadalajara lleva abierto hace casi ya 28 años. Abrimos, en aquella época por la plaga de la heroína, acudía un montón de gente con esa problemática y ha ido variando el perfil de la gente que acude a nuestro centro. En estos momentos la mayoría de la gente es adicción a la cocaína, bastantes también al alcohol,
Y luego atendemos a muchos adolescentes con problemática de, pues un poco de hachís, de consumo de marihuana, pero también con uso de la violencia, que a veces no derivan los centros de menores. Un poco son los tres grandes colectivos. Luego trabajamos en las cárceles de toda Castilla-La Mancha con gente que por tema de la droga ha cometido delincuencia, están presos, trabajamos en las prisiones y conseguimos que muchos de ellos salgan a rehabilitarse a nuestro centro. Tenemos también un programa de mujeres toxicómanas con niños, aquellas mamás que tienen niños vienen a nuestro centro, se rehabilitan y a la vez tenemos una guardería donde pueden estar los pequeños. Y luego hay pueblos de la región que hacemos prevención escolar, escuelas de padres, algunos ayuntamientos que quieren, firmamos un convenio con ellos, o bien hacemos una escuela de padres para, sobre todo los padres entre los adolescentes, que están muy perdidos con sus hijos, que empiezan el consumo, que empiezan a tontear con los porros, no saben qué hacer. Pues en una escuela de educación, de información general, o hacemos prevención en colegios, en institutos, un poco en coordinación. Es un programa entero de prevención que se trabaja en coordinación con si tutores, quieres las noticias, profesores, yo las dos padres, primeras es un les programa, he dado. es un poco Vale. Vale, o sea, que Voy a trabajas comentar un nivel de poquito, prevención, voy a a nivel comentar de un poquito, intervención como sí. tal. sobre todo para Fundamentalmente decir a su nivel de nombre y intervención. Sí, sí, lo voy a decir yo. Vale, y decir Cuando que, bueno, no explicar un vamos poquito a- lo que he escrito aquí. Sí, le voy a decir Ah, ahora, vale, porque vas se me ha a decir, pirado. vale. ¿Cómo definirías, explicarías una Sí, muchas persona gracias, como Rocío, y a Modesto de Salgado. Bueno, pues Proyecto Hombre es un Y luego te centro introduzco a ti. donde a cualquier tipo de adicción intentamos ver las causas de esas adicciones. La adicción al alcohol, la adicción a la droga, al juego. Siempre hay unas causas, unos motivos, unos factores que le han llevado a esa adicción. Y lo que hacemos es trabajar todas esas causas. Puede ser complejos personales, problemas familiares, problemas del pasado, desde niño, traumas, cosas que una persona tiene ahí y que normalmente la droga o el alcohol o el juego tapan esa problemática. Hasta que no se solucione esa problemática, la persona va a seguir con esa adicción. Por eso trabajamos y luego casi siempre hacemos el trabajo en grupos de autoayuda. Porque el grupo es mucho más rico que la terapia a nivel de coloquios. A nivel de coloquios únicamente trabajamos con adolescentes, porque el grupo no le hace bien. Pero el resto de personas, hay adultos a partir de los 20 años, es siempre en grupo. ¿Por qué? Porque el grupo es como un espejo. Una persona llega aquí diciendo que tiene un problema con la droga, pero no sabe qué problema está tratando. Cuando entra a un grupo y escucha a uno hablar, pues mira, yo me he drogado porque tengo estos problemas, estos complejos. He tenido estos problemas con las mujeres, o con la autoridad, o con mis padres. Él lo escucha y dice, yo he tenido un problema parecido y no era consciente. Entonces el grupo ayuda mucho a descubrir. Y luego el grupo de iguales da mucha fuerza y exige una serie de compromisos. Por ejemplo, no te vas a drogar, durante un tiempo vamos a controlar, tu familia te va a controlar las relaciones, el dinero para evitar que recaigas en la droga. Hay una serie de compromisos que adquiere con el grupo y el grupo tiene mucha más fuerza que si fuese solo un terapeuta o un psicólogo. Y entonces trabajamos siempre que es posible, la mayoría de las terapias se hacen en grupo y está comprobado que tiene una fuerza y una eficacia muy grande. Vale. Por lo que nos has contado, actualmente se está trabajando aquí en Guadalajara, en este centro, Sí. luego también trabajas en las cárceles. Sí. ¿Tenéis otros centros? En Guadalajara tenemos dos centros. Este que estamos aquí en el centro de Guadalajara, donde tenemos varios programas. El programa, digamos, ambulatorio de adicción a la cocaína, que vienen por las cárceles, los chicos son los padres. El programa interno de adicción al alcohol. Luego tenemos un programa de pacientes con patología dual que tiene problemas de droga y trastornos psiquiátricos. pero más individuales de Normalmente vienen a nivel individual. Eso es lo que tenemos aquí en Guadalajara. Luego, Pero las en las enfermedades escuelas, mentales en la también ciencia de son Castellemos, tenemos la problemas terapéutica, psicológicos, donde vive gente Yo hablaría con sobre la estigmatización. adicción a la cocaína, y ahí tenemos también el Pero programa bueno, de y luego las tenemos en todas las provincias, enfermedades, en todas las provincias problemas, tenemos bueno, abiertos problemas centros, psicológicos tanto llamados. Cuenca, Problemas Toledo, psicológicos, Sevilla, La estigmatización. en Castilla-La Mancha. Nuestro programa abarca toda Castilla-La Mancha y luego trabajamos Laura, también en estamos todas las grabando el cárceles programa. y fundamentalmente en la cárcel de Herrera de la Mancha, donde tenemos una comunidad terapéutica dentro de la prisión. Entonces todos los presos que quieren rehabilitarse ingresan en ese módulo, que tiene 30 camas, están allí durante 1 o 2 años y después ya vienen a la ¿Diríais Problemas que de las personas enfermedades. que atendéis o que atienden Yo no diría tienen un perfil ¿no? común o es No, el perfil es completamente distinto, de gente de clase baja, clase alta, clase media, fundamentalmente es clase media
y luego todo tipo de perfil, gente muy desestructurada, pero digamos que hay dos perfiles. El perfil de la gente que está en los internados es gente más desestructurada. El perfil, por ejemplo, de los alcohólicos es gente con 20-30 años de media de alcoholismo, por lo cual es gente más mayor. Los toxicómanos, en general, la media de edad es poco más de 30 años, los alcohólicos más de 50. Entonces es un perfil distinto. Y luego los programas ambulatorios es gente que en muchos casos ha mantenido el trabajo, la relación con la familia y a veces vienen obligados por los conflictos familiares por la familia. Se da cuenta que consume cocaína, que tienen broncas en casa prácticamente todos los días, que está teniendo problemas en el trabajo y entonces la familia le obliga o le dice, a veces, claro, los padres o la mujer le dice al marido, vas a un centro de rehabilitación o rompemos la relación. Con lo cual a veces se vienen obligados. Y claro, nosotros la tarea primera es motivarles a descubrir que cojan motivación para querer rehabilitarse. Si uno no consigue esa motivación, los que más necesitan ese trabajo es, por ejemplo, uno que sale de prisión, que viene a rehabilitarse, pero por librarse de prisión, no porque quiere. Entonces hay que convencerle lo bueno que es que deje la sustancia y las drogas, porque si no va a volver a delinquir y va a volver a la cárcel. Vale, perfecto. Bueno, últimamente se habla mucho de las adicciones conductuales. ¿Trabajáis con personas que tienen ese tipo de problemas? ¿O habéis notado un incremento en el problema de los últimos años? Sí que está viendo, sí que está viendo, cierto, pero al centro acude poca gente. Acaba de terminar, por ejemplo, en la comunidad un chico que era adicción solo al juego, de jovencito de unos 22 años, pero son minoría los que tenemos. Sí que estamos viendo que cada vez aumenta más la atención a adolescentes. Aquí mismo en Guadalajara estamos atendiendo a 10 adolescentes y la mayoría tienen, aparte de consumo de mucho hachís, marihuana y a veces alcohol, también mucha violencia, o bien violencia de género o violencia con los padres, y a veces los centros de menores nos los derivan y vienen a hacer terapia con nosotros porque tienen los dos tipos de problemas. Cada vez están aumentando. Ahora mismo en todo Castilla-La Mancha estamos atendiendo a cerca de 70 adolescentes con este perfil, cosa que antes podíamos tener 8 o 10. Sí, en estos momentos cada año está aumentando de forma tremenda. Date cuenta que muchos de los adolescentes piensan y tienen el concepto de que el hachís, la marihuana, no les hace daño. Y en estos momentos la marihuana está tan adulterada que es 20 veces más potente y más adictiva que la marihuana de hace 15-20 años. Y luego el daño que les hace a los adolescentes, cuando el cerebro está en desarrollo, destruye un montón de neuronas y conexiones neuronales. Y han dicho los científicos que los efectos ya son irreversibles. No es por fumar un porro, pero claro, atendemos a esos chicos que vienen que se fuman 30 porros diarios. Un chico que a los 15, 16 años está fumándose 30 porros todos los días, al final termina con un deterioro cognitivo que le dura para toda la vida. Claro. Y ahora mismo estamos atendiendo a adultos que han estado por culpa de hachís, marihuana, que empezaron con 14 años, que tienen un deterioro y la rehabilitación es el doble difícil. Claro. Porque y hay algunos de los que tienen trastornos psiquiátricos que tenemos en el programa aquí de patología dual, que empezaron, y en muchos casos es por el consumo abusivo desde muy jovencitos, que empezaron con 14, 15 años y tienen ya unos trastornos que son irreversibles. ¿Creéis en este caso, por lo que me estás comentando, que los jóvenes son más vulnerables que los adultos a la hora de engancharse? Normalmente la mayoría de la gente empieza siendo muy joven, empiezan de adolescentes, y luego el daño a partir de los 22 años, cuando el cerebro ya está desarrollado, el daño que hace en el cerebro la droga es mucho menor. Mientras el proceso del cerebro está desarrollándose, el daño, entonces para un adolescente es más fácil llegar a la adicción, tiene menos recursos, y la mayoría de la gente que estamos atendiendo, ahora mismo atendemos en Castilla-La Mancha unas 400 personas. Prácticamente casi todos, el 99%, han empezado a consumir drogas de adolescentes. Con lo cual ha sido la entrada con 14, 15, 16 años, han empezado a jugar y cuando se ha querido dar cuenta los problemas. Normalmente una persona empieza a jugar con la droga y todos nos enfrentamos a problemas que tenemos, familiares, laborales, de estudios. Si estás enganchado a la droga, el problema no lo solucionas, lo tapas con esa adicción. Se encuentran con 28 años con todos sus problemas sin resolver, con lo cual aumenta la adicción. Claro, no desarrollan esos recursos. No desarrollan ni la mente, ni la habilidad, ni la capacidad, ni la personalidad para enfrentarse a esos recursos.
y tiene 28 años y entonces siguen siendo unos críos, unos adolescentes, ¿por qué? Porque no han valorado la tradición. Por lo cual los embarcan de tal manera que son incapaces de enfrentarse con ellos. ¿Qué hacen? Queda todavía, llevamos 10 minutos. Bueno, ya hemos comentado que a nivel, hablando O sea, de jóvenes, que sí que de grabación desarrolláis 15 y terapias entrevista 10. individuales. Sí. ¿Hay algún proyecto grupal o algún proyecto que se esté llevando a cabo concreto, dirigido a los jóvenes, o que tengáis en mente llevar a cabo? Ahora mismo a nivel grupal lo único que hacen son los programas de prevención, que hacemos es un programa de prevención tanto escolar como para institutos, que en aquellos sitios que quieren lo hacemos, implicamos a los tutores, a los padres y hay trabajos en común con chicos, con padres y luego fundamentalmente nuestra tarea es formar a los tutores para que toda la tutoría y entonces fundamentalmente en estos programas no se habla mucho de droga, lo que se habla fundamentalmente son de comportamientos humanos, de los problemas que puede tener a la hora del adolescente, en su madurez, en sus complejos, en sus relaciones, cómo posicionarse con el grupo. Hay un montón de tareas que se trabajan y en eso tenemos que implicar tanto a padres como tutores. Por eso el programa suele dar muy buenos resultados. Hay sitios donde estamos haciendo más y luego, por ejemplo, estamos haciendo en muchos sitios que han tenido mucho éxito, son escuelas de padres. Cuando un ayuntamiento nos dice, mira, con los hijos no podemos, pero es importante trabajar con los padres para que sepan qué límites pueden tener, cuál es la psicología de su hijo en esas edades, cómo tiene que comportarse con ellos. Entonces las escuelas de padres suelen ser muy interesantes y cada vez estamos haciendo en más pueblos que no demandan esta tarea, porque es importantísimo implicar al padre y formar al padre, que nunca le han educado y llega la adolescencia de su hijo y dice, ¿y ahora qué hago? Que el hijo por su edad automáticamente se va a enfrentar con los padres, automáticamente todo lo que digan los padres es todo lo contrario, pues su psicología de querer ser el mismo. Sí. Y es una actitud que nadie les ha explicado, entonces en ese sentido es muy importante. Vale, en cuanto a superar el problema, ¿crees que es más fácil siendo joven, adulto, depende de la situación, la edad? No Hombre, influye está claro que tanto? cuanto más joven menos enganche tienen y la solución es más fácil. También es cierto que la motivación es menor. Los que más motivados vienen son aquellos que vienen con 50 años, con 30 años de edición. Ya lo han pasado tan mal, saben que o se rehabilitan o se mueren. Entonces ahí normalmente la concienciación es muy mayor. Un chiquillo que viene con 14, 15 años, que viene obligado por los padres o por el juez, su motivación es mínima. Pero ellos se quedan sorprendidos porque vienen pensando que les vamos a hablar de drogas y cuando el terapeuta, el psicólogo, no les habla nada de drogas, sino de los problemas que él tiene, ellos encuentran que tienen un espacio donde hablar con cosas y problemas suyos que nunca hablan con nadie. Con lo cual los chavales suelen decir al terapeuta, bueno, esto mola, porque aquí hablo de cosas que me apetece hablar, de problemas que tengo, problemas con mis padres, problemas con las chicas, con mi sexualidad, con un montón de cosas que nunca hablan con casi A ver si nadie. pueden ir a su O solo de soslayo con los amigotes, pero no hablan. Entonces, claro, eso les gusta. Y normalmente empiezan a venir obligados, pero continúan viniendo de forma voluntaria porque se encuentran con otra cosa de lo que esperaban. Vale, ¿cómo crees que podemos ayudar a las familias que ven que sus hijos jóvenes empiezan a coquetear con la droga porque les ven que tienen alguna sustancia en los bolsillos? O sea, ¿qué te les podríamos La última es la Bueno, última. fundamentalmente cuando La sospechan última y es la ven que última. empiezan O a sea, sí que se la consumir, pregunto. que vale. Lo digo porque es cuando en es casa, porque es que luego se pone a hablar. Sí, es de cuando excesivamente violento. Porque una de las cosas que hace la droga es que les ponen muy agresivos, muy violentos y empiezan a sospechar y ven los amigos y se enteran que acudan a nosotros. Claro, que tenemos el centro abierto y que tenemos aquí 2 personas dedicadas al trabajo con adolescentes y con las familias. Entonces que sepan que está aquí en Guadalajara el centro y que les podemos ayudar y que están viniendo. Hay padres que nos traen a sus hijos porque tienen esta problemática y que normalmente los hijos cuando descubren que de lo que no les hablamos es de drogas, sino de hablan de otras cosas, normalmente enganchan. Entonces que sepan que tienen este recurso, que pueden acudir siempre que quieran y bueno, es un poco la solución. Vale, ¿y qué les dirías a los oyentes que nos están escuchando para concluir esta entrevista? Bueno, yo le diría que nosotros en estos 28 años que llevamos trabajando son cientos de personas que han dejado la droga. Que cuando uno está muy metido en droga o alcohol se puede salir. Y hay cientos de personas que lo han dejado y lo han dejado de por vida. Con lo cual, a aquellos que conozcan a alguien que tiene esta adicción, que le digan, no, puedes salir, vete a un centro donde un grupo de profesionales te van a ayudar. Vale, pues muchísimas gracias, Modesto. Espero que sea útil toda la información que nos has dado para todos nuestros oyentes y esperamos contar contigo en otra ocasión. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a Modesto Salgado, el director de Proyecto Hombre aquí en Guadalajara, que Proyecto Hombre es una organización no gubernamental dedicada a la prevención, rehabilitación y reinserción de personas con problemas de adicción. Lo volvemos a reiterar, muchísimas gracias por darnos a conocer también vuestro proyecto, cómo trabajáis. Y Rocío, tú que le has entrevistado a Modesto, al director, ¿qué es lo que puedes sacar en conclusión? ¿Qué es lo que le puedes contar a nuestros oyentes? Bueno, yo quizás me focalizaría sobre varios puntos que ha dicho que considero que son bastante interesantes. Por un lado, ha comentado que trabajan sobre las causas de las adicciones, porque siempre que una persona pues, se vuelve adicta tanto a una sustancia como a una conducta, pues es porque hay algo detrás, ¿vale? Y creo que es fundamental que se trabaje sobre las causas, los orígenes. Por otro lado, también yo destacaría, como ha comentado Modesto, que el perfil de las personas que pueden llegar a tener cualquier tipo de adicción es muy variado. También es muy importante que se comprometan en el tratamiento y trabajar mucho sobre la motivación. Por otro lado, también he visto que, bueno, por lo que nos ha trasladado, las adicciones conductuales todavía o sea, ellos han recibido pocos casos y yo creo que en este caso es porque muchas de las personas que las padecen no las ven como como un problema o incluso un problema que puede llegar a ser una enfermedad. Es decir, muchas veces no se le da la importancia que tiene también a ese tipo de adicciones, no solo a las que están relacionadas con sustancias químicas, sino también a las que están relacionadas con conductas repetitivas. Y quizás aquí haría un llamamiento a los padres, tutores, hermanos, amigos, para que se den también importancia a este tipo de adicciones, ya que están aumentando en nuestra sociedad. Por otro lado, también destacaría la importante la importancia de la comunicación. Al final, como ha destacado Modesto, los jóvenes van allí, hablan sobre sus problemas, hablan sobre determinadas cosas que quizás muchas veces en el día a día olvidamos y no nos comunicamos. Y como ya lo hemos hablado en otros programas, creo que la comunicación es fundamental y también es una forma de prevenir muchas cosas. Y ya para terminar, me gustaría también destacar y hacer hincapié en la relación que hay entre las drogas, en este caso, muchos tipos de adicciones, no solo las drogas y la violencia, ¿vale? Sí que destacaría que esto genera, las adicciones generan conductas violentas o que las personas que padecen este problema o esta enfermedad aumenten, por así decir, sus conductas violentas y creo que es algo que también deberíamos de tener presente. Pues muchísimas gracias, Rocío. Seguimos en la 107.0 y ahora le toca el turno a las noticias más destacadas que hemos encontrado sobre el tema a tratar. En este caso, la primera noticia que hemos encontrado está muy relacionada con el tema que estamos hablando, y es que la Comunidad de Madrid prohibirá los móviles en los centros educativos el próximo curso. Esta medida entrará en vigor en septiembre y pretende atajar el ciberacoso y el ciberbullying en las aulas. Tan solo estarán permitidos el uso de estos dispositivos por razones de salud o de discapacidad. Y también aquí en Castilla-La Mancha, el Gobierno regional ha suspendido todas las licencias de nuevas casas de apuestas. El Gobierno autonómico quiere poner en marcha una ley del juego donde se regule esta actividad de manera muy restrictiva. La preocupación social y la cercanía de las casas de apuestas a los colegios e institutos ha hecho que el Gobierno regional se ponga manos a la obra para atajar esta proliferación de casas de apuestas. El objetivo de esta ley es proteger a los colectivos más sensibles como menores o personas con problemas de adicción. Y también, Rocío, has encontrado otra noticia más, cuéntanos. Eso es, mira, se va a llevar a cabo una campaña para la prevención de adicciones en la juventud que se llama Sin Filtros.
Esta es una campaña de concienciación desarrollada por la Fundación de Educación para la Salud con el apoyo del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. La campaña está dirigida a jóvenes entre 14 y 25 años y se enmarca dentro del programa FEDRA, que trabaja la prevención de adicciones y la promoción de hábitos saludables desde el enfoque de género. El objetivo es que la población juvenil se conecte con este tipo de programas, y buena parte de sus acciones se van a llevar a cabo a través de las redes sociales, donde se difundirán una serie de materiales para llevar a cabo esta campaña. Además, durante el segundo semestre del 2020 se desarrollarán talleres formativos a través de los jóvenes agentes de salud participantes en el programa de agentes jóvenes en educación para la salud. Y después de estas noticias tan interesantes, arrancamos con nuestra escuela de padres, escuela de familias. En este caso me acompañan al estudio Lisa Esteban López, nuestra psicóloga sanitaria favorita, a la que ya hemos tenido el gusto de tener entre nosotros en programas anteriores y que muy amablemente ha sabido responder a todas esas dudas que en algún momento nos han podido surgir pues a la hora de relacionarnos con nuestro entorno. En este caso, Lisa, cuéntanos sobre qué vas a hablar en la escuela de familias de hoy. Bueno, Laura, pues vamos a continuar hablando de las adicciones conductuales, es decir, sobre aquellas adicciones que, como ya hemos dicho anteriormente, se tienen hacia conductas como pues jugar, compras por internet, ¿no? Que es algo también muy habitual de la sociedad en la que vivimos, y otro tipo de actividades que repercuten en el rendimiento laboral, académico, en las relaciones sociales o en otros ámbitos de nuestra vida. Y cuando hablas de adicción, me imagino que te refieres a una actividad a la que estamos enganchados. Bueno, no necesariamente. Al hablar de adicción nos referimos a una conducta que realizamos y que tiene una repercusión negativa sobre nosotros generalmente o sobre los de las personas de nuestro alrededor. Y además que no podemos controlar el no realizar la conducta. Por ejemplo, ¿no? Que con ejemplos siempre se ve todo más claro. Si tenemos muchas tareas que hacer durante el día y cuando necesitamos ropa la compramos por internet, por la comodidad que supone esto, no se trata de una adicción, ¿no? Se trata de, de una conducta que realizamos, que es comprar por internet, para optimizar el tiempo, por así decir. Sin embargo, si cada día tenemos el hábito de comprar por internet sin una necesidad de tener que comprar algo determinado, gastando dinero, y además no podemos controlar ese hábito que hemos creado a comprar, estaríamos hablando de una adicción. Al hablar de adicción, Laura, es importante que distingamos varios términos. Por un lado tendríamos el uso, que sería el consumo de la droga sin que aparezcan las consecuencias negativas que pueden producir. Por ejemplo, por un uso terapéutico, por un consumo de cantidades mínimas o por un consumo poco frecuente, ¿no? Consumir, por ejemplo, pues salir una noche y tomarnos una copa. Eso sería el uso. Por otro lado, tenemos que definir el abuso de la sustancia, es decir, las circunstancias que rodean al consumo, las cantidades consumidas o las características del individuo ponen en peligro, en este caso, la salud de la persona en cualquiera de sus aspectos, físico, psicológico, social. Y por otro lado, hablaríamos de dependencia, que en el caso de la dependencia sería el conjunto de comportamientos y de reacciones que comprenden el impulso y la necesidad de tomar esa sustancia o realizar esa actividad de forma continua o regular, ya sea para sentir los efectos o para evitar el malestar que produce la privación de esa sustancia porque ya se ha convertido verdaderamente en un hábito. Este estado se puede o no acompañar de tolerancia, que
que la tolerancia sería cuando el organismo se adapta progresivamente a esa sustancia consumida o a esa actividad, de forma que para sentir los mismos efectos es necesario aumentar la cantidad de esa sustancia que se consume. Por ejemplo, pues llega un momento en el que si yo estoy habituado a tomarme 2 cervezas al día, necesito ya 3 porque mi cuerpo se ha habituado y no experimento las mismas sensaciones que al principio. Necesito aumentar la dosis, ¿no? Y por otro lado, Laura, hablaríamos del síndrome de abstinencia, que sería cuando la persona consume habitualmente una droga o realiza habitualmente una actividad hasta el punto de ser dependiente de ella e interrumpe o disminuye el consumo, y entonces aparecen una serie de síntomas o de reacciones que serían el síndrome de abstinencia. Si no tomo esa sustancia, si no realizo la compra por internet, me empiezo a sudar, a encontrarme fatal, a sentir el mono, ¿no? Podríamos decir. Y supongo que habría un proceso o transcurre un tiempo, imagino, hasta que la adicción se crea. Sí, efectivamente, no nos hacemos adictos a algo de la noche a la mañana. En base a las definiciones que he descrito, en un primer momento empezaríamos a usar la sustancia, por ejemplo, a usar los videojuegos 1 hora al día como forma de entretenimiento, luego a consumir con una cierta regularidad, es decir, 1 hora diaria todos los días, llegando a ser un hábito, y posteriormente dependemos de esa sustancia o actividad, de tal manera que jugamos mucho más tiempo, a lo mejor 4 horas al día, y si no lo hacemos nos sentimos irritados, nerviosos, interfiere además en nuestro día a día, porque si dedicamos a lo mejor 4 horas a jugar a los videojuegos, no lo dedicamos a realizar otras tareas. Claro. Entonces, claro, muchos de nuestros oyentes se preguntarán, Laura, pero si una actividad interfiere en la vida de una persona, ¿por qué razón la continuamos realizando? Bueno, pues esto nos ocurre a todos con todas las conductas, ¿no? Parece que lo lógico sería pensar que si algo es dañino para nosotros o para la gente de nuestro alrededor, no lo realicemos, pero lo cierto es que detrás de una actividad, del consumo de una actividad o de una sustancia que realizamos con regularidad, siempre hay un beneficio positivo, aunque también hay un beneficio negativo. Vamos a poner un ejemplo de ello. Imaginemos una persona que se adicta, como hemos dicho antes, a comprar por internet. Compra muchísimo y además cosas que no necesita, produciéndole un encarecimiento económico, es decir, la tarjeta bancaria va bajando, ¿no? Además en cosas que no necesitamos. Al analizar concretamente en qué momentos compra, podemos observar que lo hace cuando ha tenido una discusión con alguien, cuando ha habido un cambio importante en su vida, cuando ha recibido una mala noticia, y el hecho de comprar en ese momento le está produciendo seguramente un beneficio, que es que le alivia o le permite gestionar esa situación. Si está nerviosa por algo, compra y se evade o olvida durante al menos unos minutos, durante un tiempo, de ese problema o de esa situación que le ha generado el malestar. En este caso, el nerviosismo sería como la conducta de comprar compulsivamente y sin necesidad, es la forma que tiene la persona de gestionar esa situación. Con lo cual sí que le está aportando un beneficio, que sería la gestión de la frustración. Aunque también tiene un beneficio negativo, que es que, como hemos dicho, pues su tarjeta bancaria va disminuyendo, ¿no? Es decir, se quedan números rojos. Por otro lado, todos sabemos que no solo actuamos en base a nuestras ideas, a veces nos dejamos llevar por las emociones y además, en la mayoría de los casos, a la hora de realizar una conducta, como hemos dicho, no solamente influye lo negativo, sino también lo positivo, sino también lo negativo. Es decir, hay como un doble filo. Y se me ocurre, Elisa, el caso de alguien, por ejemplo, que es adicto al tabaco y no puede dejarlo y que se plantea pues, que le alivia fumar. ¿Te refieres a esto? Sí, efectivamente, Laura. Además es muy curioso la adicción al tabaco porque la reacción biológica o fisiológica que produce en el cuerpo el tabaco sería justo lo contrario, nos activa, no nos relaja. Pero la sensación que la persona adicta al tabaco tiene es que le relaja porque se ha convertido en un hábito y necesita esa sustancia. Además es un ejemplo perfecto de que el tabaco tiene unos beneficios secundarios, que serían las consecuencias positivas de la droga, pero también tiene otros negativos que todos sabemos. La gente que fuma no es por falta de información. Pues muy interesante, Elisa. Y también otra pregunta,
Por ejemplo, las sensaciones que experimenta una persona adicta a una conducta serían las mismas que las que experimenta una persona adicta a una droga química, como puede ser el alcohol, el tabaco o la cocaína. Pues los estudios plantean que sí. Las sensaciones que experimenta la persona, así como la actividad neuronal en este tipo de personas sería la misma, tanto antes como durante el momento del consumo como después. Se activarían las mismas áreas cerebrales y los circuitos, creándose una dependencia y abstinencia. Esta última en el caso de que la sustancia no sea consumida con la frecuencia habitual, claro. Las sensaciones que la persona experimenta serían exactamente las mismas. Y hablando más concretamente de los jóvenes y adolescentes, ¿habría un patrón de consumo habitual en ellos? Sí que hay diversas clasificaciones de consumo de drogas según el autor que escojamos de referencia, pero en el caso de los jóvenes, al principio sí que suelen empezar a tener un patrón de consumo más esporádico y con pérdida de control, que suele ser lo que llamamos habitualmente como el botellón. Se reúnen en un parque, en la calle, y suelen beber, a lo mejor en una noche, ingerir una gran cantidad de alcohol. No consumen diariamente, pero cuando lo hacen, llegan a la intoxicación, que sea una borrachera o incluso un coma etílico en algunos casos. En estos botellones prueban el alcohol, muy peligroso porque no solo es que esté normalizado en nuestra sociedad como una forma de festejar o de socializarnos, tanto en jóvenes como en adultos, sino que además, pues es una conducta que introduce al resto de drogas como la cocaína, la marihuana, el tabaco. Y Elisa, ¿a qué edad suelen empezar los jóvenes a consumir drogas? Pues lamentablemente la edad a la que comienzan los jóvenes es cada vez más temprana. Alrededor de los 12 o 13 años, casi todos los jóvenes, tanto chicos como chicas, ya han probado por lo menos el alcohol. Y en el caso de las adicciones conductuales es aún más peligroso, porque comprar por internet o sin que sea por internet, jugar a un videojuego, usar el móvil o realizar otras actividades no están prohibidas ni mal vistas como consumir marihuana, cannabis, éxtasis, sino que son conductas que todos realizamos y todos, incluidos los adultos en un momento dado, y además cada vez más frecuentemente en la sociedad en la que vivimos. De hecho, el que no use redes sociales, móvil o consuma alcohol es el rarito de la sociedad. ¿Y cómo podemos ayudar a los padres que nos están escuchando para que eduquen a sus hijos en la prevención de las drogas en general, tanto cuando se trata de sustancias como cuando se trata de adicciones conductuales? Muy buena pregunta, Laura, porque como nos decía también Modesto, la prevención en jóvenes es esencial. Y en este sentido, desde la familia es importante construir una relación sana en el seno de la familia, con buena comunicación, normas, límites de comportamiento, afecto y cariño, porque esto es muy importante de cara a la prevención de la droga y de cualquier otra conducta dañina para nuestros jóvenes. Por otro lado, también es vital e importante evitar el aburrimiento. Parece una tontería, pero una de las razones por la que los jóvenes se inician en el mundo de las drogas es que no tienen otra cosa que hacer. Por lo que la droga les soporta un entretenimiento, además les genera unas experiencias y unas situaciones y unas sensaciones que no experimentan con otras actividades. Por otro lado, también hay que poder hablar abiertamente con ellos de drogas, de sexo y de cualquier otra cosa, porque los tabús, la incertidumbre y la falta de información no ayudan a nuestros jóvenes en este sentido, sino todo lo contrario. Todo lo que podamos informarles nosotros como educadores va a ser mucho mejor, porque si no, ellos se van a informar de otra manera y puede que no se informen de la manera más adecuada, sino que recurran a información que sea falsa, desacertada o que sea dañina para ellos. También, Laura, es importante informar a los padres, como nos ha comunicado también antes Modesto, de que detrás de un problema de adicción a lo que sea, da igual, hay otro problema enmascarado. Es decir, las drogas no dejan de ser una forma de gestionar una emoción, ya sea una tristeza, una ansiedad, un trauma, aburrimiento, culpa, miedo. Y lo grave de la situación no es solo que la persona no se dé cuenta de esto, sino que la adicción lo enmascara un problema inicial, que sería el origen y
lo que verdaderamente está impulsando a la persona a consumir o a realizar la actividad. Si una persona, por ejemplo, tiene problemas con su padre, el cual no le dedica el tiempo adecuado ni la atención que el joven necesita, este quizá pueda llenar ese vacío emocional con beber alcohol o con emborracharse los fines de semana. De esta forma se olvida de ese vacío y de ese problema. ¿Cuántas veces no hemos oído en nuestra sociedad la expresión ahogar las penas en alcohol? De hecho, es algo que casi todo el mundo ha hecho, lamentablemente, en algún momento de su vida. Al igual que irse de tiendas para olvidar que nos han echado de un trabajo o que nos ha dejado el novio. Naturalmente, esto no se trata de una adicción, pero si esta conducta se convierte en un modus operandi, pues sí que se puede convertir en un problema. ¿Y habría algún tipo de perfil concreto para caer en una adicción? No, podemos caer en una adicción cualquiera, no existen factores, un perfil concreto de persona. Pero sí que hay factores de vulnerabilidad que desde mi punto de vista como profesional no dejan de ser los problemas enmascarados de los que antes habíamos hablado. Y algunos de estos factores de vulnerabilidad individual, de manera más individual, son la baja autoestima. Si las personas se quieren poco, sienten desprecio por sí mismas y no valoran las cualidades que tienen, serán menos capaces de enfrentarse a la oferta de drogas y cederán más fácilmente ante la presión social. La alta búsqueda de sensaciones también es otra, que es un rasgo de personalidad y además es una característica muy frecuente entre los jóvenes. El buscar experimentar sensaciones nuevas, sin reparar en los riesgos que ello comporta. Las actitudes antisociales y la baja conformidad con las normas sociales. También hay personas que tienen más dificultades para entender, para aceptar y para asumir las normas establecidas, cosa que también se da mucho en la adolescencia. Sí. La insatisfacción con el empleo del tiempo libre, lo que decíamos del aburrimiento. Esto ocurre mucho en jóvenes de pueblos, que no hay, por ejemplo, cine, no hay cafeterías, no hay otros sitios, entonces, ¿qué hace, como se dice en el refrán, qué hace el diablo cuando se aburre? Con el rabo en matamoscas, ¿no? Es un poco la idea. La falta de habilidades sociales, la falta de habilidad para tomar decisiones, la baja asertividad. Cuando una persona tiene una falta destacable de habilidad para expresar lo que siente o lo que quiere, es probable que tenga problemas para relacionarse con los demás o para negarse a algo. La deficiente información sobre drogas también sería un factor de vulnerabilidad, aunque hoy en día cada vez se da menos. El fracaso escolar. Muchas veces el fracaso en la escuela provoca que se marginen, se desarrollan formas de comportamiento inadecuadas y empiezan con el consumo de tabaco, de drogas, se juntan con personas que también consumen. La falta de autocontrol es uno de los factores de vulnerabilidad que luego se manifiesta en la violencia que decíamos que también se genera con las drogas, pero muchas veces la violencia es antes o después, es decir, ya de por sí somos agresivos y con la droga nos desata esta impulsividad, ¿no? Y más concretamente esto se da en la adolescencia, por ejemplo, la rebeldía, ¿no? Pueden considerar el consumo de drogas como una forma de enfrentarse a los adultos, a la sociedad, a la norma. La alta necesidad de aprobación social. Si mis colegas el fin de semana me dicen que me fume un porro, pues ¿cómo no lo voy a hacer? Pues voy a ser el raro, ¿no? La vivencia de situaciones críticas también son circunstancias, por ejemplo, la muerte de alguien, que se haya muerto mi perro, un familiar, haber cambiado de ciudad, también son situaciones que pueden desembocar en un factor de vulnerabilidad. Por último, en cuanto a factores neurofisiológicos, pues algunos estudios parecen indicar que durante la adolescencia, especialmente durante la adolescencia temprana, de los 12 a los 14 años, existe una descompensación, entre aquellos circuitos cerebrales relacionados con el control o la inhibición de la conducta, que se encuentran aún inmaduros y los mecanismos neuronales del placer que ya están maduros. Esto explicaría por qué estos primeros años de la adolescencia pueden considerarse un periodo crítico para la adquisición de algunas adicciones, ya que además de generarse con más facilidad un consumo adictivo, este consumo puede provocar un desequilibrio permanente, como también nos decía Modesto, entre los circuitos cerebrales de placer y de control conductual. Además, también podemos hablar de factores más de vulnerabilidad más familiares. Por ejemplo, familias desestructuradas.
Esto generalmente también va muy asociado al consumo de drogas. Familias que tienen un estilo educativo más permisivo o de indiferencia ante sus hijos. Cuanto más permisivos o indiferentes se muestran los padres, más probabilidad hay de consumo. El aprendizaje de valores. Si no me transmiten una adecuada valoración de la salud desde el ámbito familiar y de los problemas que puede tener el consumo de las drogas o de ciertas actividades, pues es que ¿cómo lo voy a tener yo con 12 años? La débil cohesión familiar, el escaso afecto, parece que no, pero unos padres fríos también pueden provocar que el consumo, que la persona se inicie en el mundo de las drogas. Y bueno, en definitiva, habría muchísimos otros factores también a nivel cultural. En España, por ejemplo, somos caldo de cultivo para que los chavales empiecen a drogarse porque normalizamos el consumo de drogas como el alcohol. O incluso la marihuana, ¿no? Que decimos, no, pero si la marihuana no tiene un gran poder adictivo, y es verdad, no tiene una dependencia como puede ser el éxtasis o la heroína, pero eso genera que sea más fácil que una persona tome la droga diariamente y que después se inicien otras drogas más duras. En cambio, es muy difícil engancharse a la heroína, porque como nos meten tanto miedo con ella, pues la mayor parte de las personas no la consumen. Así que bueno, en general creo que ha quedado claro bastante de los factores que pueden crear una adicción en nuestros jóvenes. ¿Y qué podemos aconsejar a nuestros oyentes para ayudarles en el caso de que los jóvenes ya cuenten con un problema de consumo, para ayudarles a enfrentar esta situación como educadores o padres de la mejor manera posible? Bueno, pues yo he querido traer, Laura, ciertas pautas a considerar en estos casos concretos. En primer lugar, hay que actuar con calma, sin dramatizar. La drogodependencia, como hemos visto, es un proceso lento y evitable y que tiene una solución. Es decir, que no una persona que tiene una adicción se va a morir con la adicción. Hay que saber en qué momento del proceso está el chico o la chica para poder actuar. Y antes de cualquier actuación se deberá recoger toda la información posible sobre lo que está pasando. Es decir, calma. Lo primero, calma. Después tendríamos que hablar con el chaval o la chavala. Es importante adoptar, como siempre hemos venido diciendo en todos los programas anteriores, una actitud de acogida y no de rechazo, de censura o de control. Aunque por dentro es inevitable, ¿no? Aunque se debe manifestar abiertamente y sin titubear la desaprobación de la conducta, hay que tener en cuenta que a veces una actuación más coercitiva puede provocar el efecto contrario, ya que puede ocurrir que el joven no nos quiera contar nada, que nos lo oculte y que además se produzca un distanciamiento de los padres, ¿no? Si mi padre sabe que estoy fumando porros y se pone como un basilisco cuando se lo digo, pues nada, cuando se lo digo ya está, pero yo sigo haciendo. Hay que intentar hablar con él sobre la sustancia que toma, saber en qué frecuencia, las dosis, el grado de conciencia que tiene sobre los riesgos o los posibles problemas que tiene el consumo o la función que este consumo está cumpliendo, cuándo lo hace, con quiénes, es decir, la información es poder al final. Y por último, pues hay que buscar soluciones a través de la información fiable y realista de los efectos nocivos de la sustancia que consume. No se trata de meterle miedo, se trata de informarle, ofreciendo, pues para ello hay que saber, muy importante, Laura, los motivos por los que la toma. Es muy importante porque si yo no sé por qué lo hace, es muy difícil buscar una solución. Y bueno, es súper importante que desde casa busquemos ayuda, ¿vale? Nos busquemos ayuda, desde Formanobus les podemos ayudar, desde Proyecto Hombre también les podemos ayudar, porque bueno, eso es una situación que como educadores, como padres, muchas veces pues no sabemos resolver, evidentemente. Pues muchísimas gracias por tu intervención y por darnos estas pautas y estos consejos para que todos nuestros oyentes puedan ponerlos en marcha. Y también queremos recordar a todos nuestros oyentes que podéis hacernos llegar vuestras consultas en el blog que hemos habilitado en la web www.formanobus.com. Cada mes escribiremos una entrada relacionada con la temática del programa. Podéis escribirnos en esa misma entrada las preguntas que tengáis. Y si no, también podéis escribirnos por las redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram. Poniendo Formanobus podéis encontrar toda la información.
También si vuestras dudas están relacionadas con el programa, os las contestaremos en directo cada primer domingo de mes en el propio programa en la radio, en la 107.0. Además, escribimos las respuestas en el blog por si hay alguna persona que no puede escuchar en ese momento el programa. Si vuestras dudas o consultas no están relacionadas con el programa, os las contestaremos en privado. También cualquier persona que quiera se puede acercar a los centros educativos Farmanobus, que tienen 2 centros en Guadalajara y en Cabanillas. Rocío, ¿dónde pueden ir estos oyentes que quieran saber más información de los servicios que ofrecéis? Sí, mira, pues tenemos un centro en Cabanillas, en calle San Sebastián número 2, y tenemos otro centro en Guadalajara, en calle Antonio Cañadas número 8, y bueno, pues pueden acudir a ambos centros para cualquier tipo de consulta puntual o más continua. Perfecto, Rocío, pues muchas gracias por la información y comenzamos con el consultorio, con esas preguntas que nos han dejado nuestros oyentes. Comenzamos con la primera, que nos dice: hola, mi hijo tiene 13 años y el otro día le pillé en su cuarto una caja de cigarrillos escondidos en un cajón. El caso es que no se lo he dicho, pero además viene muchos días oliendo tabaco. Quería saber cómo puedo abordar estas cuestiones con él, dado que me preocupa que empiece a fumar. Estoy casi segura de que lo hace. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Y en primer lugar, para hablar con él de forma adecuada y asertiva, pues sería necesario que hables abiertamente de lo que ha sucedido, sin tapujos, y no de lo que piensas que puede estar pasando. Es decir, le comentas que has visto una cajetilla de cigarros en uno de sus cajones y que querrías que te explicase cómo ha llegado hasta ahí, sin suponer, aunque pienses que lo más habitual es que sean suyos, con una actitud, como siempre hemos dicho, abierta y conciliadora. Se trata de que él no se sienta juzgado ni presionado para hablar, sino todo lo contrario, cómodo, que puede contarle a su madre porque hay una cajetilla de cigarros en un cajón. Refiérele desde la calma que te preocupa que pueda estar fumando, y él puede decirnos la verdad o no. Evidentemente, pues hay veces que nos pueden llegar a mentir. Pero si nuestra actitud es conciliadora, pues será más fácil que la suya también lo sea. Y también hay que dejarle claro que si está fumando y que si sigue con esta conducta, pues que va a tener unas consecuencias, porque tampoco se trata de permitir que nuestro hijo de 13 años fume. Y la segunda pregunta es de una mamá de una niña de 13 años que nos dice: a pesar de que yo era reacia a que usara un móvil tan pronto, se lo hemos comprado, porque si no, para quedar con sus amigas era una odisea, ya que todas se comunicaban por WhatsApp. El caso es que desde que lo tiene no hace otra cosa por la tarde más que estar con el móvil. Sus notas han empeorado muchísimo y ya no sabemos cómo hacer para quitarle la adicción que tiene. No sabemos si esto es normal de la edad o tenemos que acudir a algún profesional. Estamos muy perdidos. Bueno, lo primero de todo, también muchas gracias por compartir la experiencia con nosotros. Y bueno, pues decirle a esta mamá que es normal que esté perdida, pero que para eso lo idóneo efectivamente es pedir ayuda. Habría que comprobar a qué se debe realmente el empeoramiento del rendimiento académico de su hija. Puede que sea por el uso del móvil o puede que no. Pero en cualquier caso, por lo que nos comenta, parece que sí que existe un problema, ya sea de adicción o de otro tipo. Yo le recomiendo que busquen ayuda para saber qué está pasando, y desde Farmanobus naturalmente estaríamos encantados de ayudaros. Muy bien. Y la última es: mi hijo de 16 años sale con gente que no me gusta de su instituto nuevo. Al principio no tenía muchos amigos porque era el nuevo, pero ahora están juntándose con gente que no me gusta porque salen mucho y seguramente beban, o a saber. Las madres de algunos alumnos dicen que beben y fuman en el parque los fines de semana. Son malas compañías. Por más que se lo digo, le da igual. Dice que son sus colegas y que no los conozco para hablar así de ellos. He leído vuestra entrada de adicciones y me pregunto si podría caer en una adicción por hacer lo mismo que esta gentuza. Estoy bastante preocupado. ¿Qué hago? Bueno, muchas gracias también a este padre. Y bueno, en primer lugar, es normal que si son sus nuevos amigos, pues este chaval de 16 años no quiera dejar de juntarse con ellos. Y más si era el nuevo en el instituto y al principio no tenía muchos amigos. Por otro lado, entiendo la preocupación como padre, ¿no? Es también normal porque estás preocupado por si tu hijo realiza conductas dañinas, por así decir, por influencia de los demás.
pero si no los conocemos, tampoco sabemos lo que están haciendo. Realmente estamos haciendo un poco castillos en el aire, ¿no? Yo aconsejo a este padre que de vez en cuando, bueno, pues se hable con su hijo y le pregunte pues qué tal con sus nuevos amigos, qué hacen, cómo se divierten, siempre desde la tranquilidad, mostrando interés y remarcando que le gusta que tenga un grupo de amigos, que está feliz de que su hijo, bueno, pues haya encontrado amigos en el instituto, pero educándolo también en el mundo de las drogas. No olvidemos que son todo suposiciones, realmente no le hemos visto ni a él ni a sus nuevos amigos consumiendo, nos estamos basando en habladurías. Yo creo que la mejor forma de evitar el consumo es educar y si después vemos que sí que está existiendo un problema de adicción, pues ya tomar soluciones, pero hasta ese momento no poner la herida, o sea, no poner la tirita antes de la herida, ¿no? Como se dice. Dice sus refranes. Muy de mi madre los refranes. Rocío, ¿empiezas tú? ¿Empiezas tú? Sí, Cabanillas, ¿no? Tú de Cabanillas tienes nada que decir, ¿no? Entonces tú todo lo de Cabanillas Sí, si sí. quieres. Hago yo la primera de Guadalajara y el resto lo haces tú, de Guadalajara, y luego llego al carnaval. Vale, vale. Pues empezamos ya, ¿vale? Te introduzco. Sí, sí. Media. A ver, yo le he escrito, lo que pasa es que este hombre no sabe. ¿Ya le quieres llamar? Le he dicho que estamos en la radio. Empiezo, ¿eh? Vamos. Y ya casi estamos llegando al final del programa. Vamos a terminar con los eventos que tenemos en este mes de febrero. Cuéntanos, Rocío, qué es lo que has encontrado. Bueno, primero vamos a empezar por Cabanillas del Campo. La verdad es que en el mes de febrero tenemos muchísimas actividades. A mí me gustaría destacar, por un lado, la charla sobre literatura infantil y juvenil, que es un encuentro de padres y madres que se desarrolla el 13 de febrero en la Biblioteca Municipal de Cabanillas. También de cara a la festividad de Carnaval, el 24 y 25 de febrero, desde Formanovus organizamos un curso de técnicas de estudio. Está destinado, bueno, a fomentar la instauración de técnicas, estrategias y hábitos para, bueno, optimizar al final el aprendizaje y los resultados. Y también, por otro lado, bueno, desde el Ayuntamiento de Cabanillas pues se van a organizar también esos 2 días, el 24 y el 25, campamentos urbanos y diferentes talleres en la biblioteca. Y bueno, ahora también hablando de Guadalajara, no sé si Laura tú nos traías algún evento que hay de cara a febrero. Sí, porque en Guadalajara sigue la programación de los viernes de los cuentos. En este caso, Charo Jaular es la narradora encargada de ofrecer un repertorio de amor donde se confunden besos y palabras. La cita será el 14 de febrero, el día de San Valentín, en el Centro Municipal Integrado de Eduardo Guitián a las 9 de la noche. ¿Y qué más tenemos, Rocío? Sí, también en Guadalajara desde Formanovus hemos organizado diferentes actividades de cara al 24 y 25 de febrero. Por un lado, vamos a sacar un taller de mini chef de cocina para disfrazar los muffins, donuts y cookies, que se va a desarrollar en Ibercaja, en la Obra Social Ibercaja de Guadalajara, de los días 24 y 25, de 10 a 12, de 5 a 12 años. Luego también vamos a sacar un curso de teatro en nuestro centro sanitario de Guadalajara, lo va a llevar a cabo nuestra psicóloga sanitaria favorita y bueno, pues va a ser un curso que está más dirigido a adolescentes de 10 a 16 años y lo que queremos es fomentar la expresión, la gestión emocional, bueno, todo lo relacionado con las habilidades sociales tan importantes en el día a día y tan necesarias en nuestros jóvenes. Y por último, terminamos también con otro curso que vamos a sacar el 24 y el 25, que es de reciclaje en inglés, ¿vale? Lo va a impartir también una de nuestras docentes de idiomas y va a estar dirigido para niños de 5 a 12 años y pues en él los participantes van a transformar plástico y cartón en material y objetos escolares. Todo en inglés y va a ser súper divertido. Y este mes de febrero, hablar de carnaval, hablar de febrero, es hablar de carnaval tradicional en la provincia de Guadalajara.
es hablar de cencerros, mascaritas y diablos como la música que tenemos de fondo. Unas tradiciones ancestrales que siguen perdurando en los pueblos guadalajareños. Algunos de los más famosos son los vaquillones de Villares de Jadraque, los diablos de Luzón y las botargas y mascaritas de Almiruete, que es la música que estábamos escuchando. Todas estas fiestas están declaradas fiestas de interés turístico regional. Además, también podéis meteros en las webs de los diversos ayuntamientos de la zona, donde seguramente tengan muchísimas actividades para este mes de carnaval. Van a tener disfraces, concurso de disfraces también aquí en Cabanillas, también en Guadalajara, en los pueblos cercanos. Así que pues ya hemos llegado al final del programa y nos despedimos con esta música de carnaval. El próximo programa será en el mes de marzo y en este caso vamos a hablar de la estigmatización de los problemas psicológicos en niños y adolescentes. Así que os deseamos que paséis un buen mes de febrero, un buen mes de carnaval, que lo disfrutéis. Os esperamos en el siguiente programa, a ti Rocío también te esperamos y a Lisa también. Así que hasta el próximo mes.